en Colombia hay noticias muy importantes que se relacionan especialmente con el orden público en el país, situaciones que se han registrado en el departamento de Arauca, concretamente en Puerto Rondón, pero también la amenaza terrorista del ELN en distintas zonas del territorio colombiano. Señor Ministro de Defensa, Diego Molano, buenos días, gracias por atendernos. Juan Manuel, buenos días, un saludo para usted, para Leonelda, para todos sus compañeros en la mesa de trabajo. Inicialmente, ¿qué fue lo que ocurrió en zona rural del municipio de Puerto Rondón, en el departamento de Arauca, y cuál es el balance que tienen a esta hora las autoridades frente al número de personas que resultaron involucradas en este hecho? Juan Manuel, recuerde usted que desde el principio de año se comenzó a dar una serie de confrontaciones y asesinatos selectivos, desafortunadamente, en Arauca, por una confrontación que existe entre el ELN asociado con la Segunda Marquetalia contra las disidencias de la FARC en territorio venezolano. Desde ese momento se implementó un plan de estabilización de Arauca que buscaba contener a esos grupos criminales que estaban del otro lado de la frontera y buscaban pasarse, proteger a la población civil en Arauca y hacer una ofensiva contra esas estructuras para desmantelarlos. Ayer se materializó una acción de ese plan en Arauca, en donde de este grupo de las disidencias de las FARC que se regresaron de Venezuela después de las confrontaciones que tuvieron y querían desarrollar acciones en Colombia, se hace un operativo especial y coordinado por parte de nuestra fuerza pública que logra neutralizar a 23 de los integrantes de las estructuras de las disidencias de las FARC que extorsionaban, que eran los responsables del atentado terrorista en Saravena hace 3 semanas, y adicionalmente que estaban desarrollando acciones de narcotráfico del otro lado de la frontera y aquí de extorsión y asesinato de líderes sociales e inclusive combatientes de las FARC. Cae alias Arturo, uno de los principales cabecillas de disidencias de la FARC, más de 35 años que había estado en la FARC, había estado en el acuerdo de paz, y luego que se retira se va a refugiarse en Venezuela. Ayer, gracias a ese operativo, se logra neutralizar a 23 miembros de esas estructuras y capturar a 5 de ellas, y el operativo continúa hoy. Cuando usted habla de neutralizar, significa que este operativo produjo la muerte de estas 23 personas y capturas de 5 más. Así, señor, así es. Fueron abatidos 23 de esas estructuras que estaban en un campamento ubicado en las llanuras de Arauca. Señor ministro, en relación con todo este tema de la amenaza armada del ELN en gran parte del territorio nacional, esta madrugada nos llamaron varios transportadores muy cerca de Pailitas, en el departamento del Cesar, que habían volado un puente de acceso importante que comunica la costa caribe de toda esta región con el resto del país, y que pues en su momento decía no había fuerza pública. Fue en la madrugada. ¿Qué sabe usted si ya fue restablecida allí la situación y además el paro de estos, el trancón de estos camioneros que no pudieron pasar? En estos días se han presentado acciones de constreñimiento y actos terroristas por parte del ELN que buscan afectar la tranquilidad de los colombianos, pero nuestra fuerza pública tiene desplegado el plan Democracia en todo el país con el fin de garantizar las elecciones y también en estas semanas previas a prevenir o lograr mitigar los efectos de algunas de estas actuaciones que ha querido tener. Desafortunadamente, en un sitio denominado el puente Los Trujillos, allí a 1 kilómetro de la salida de Pailitas, yo estuve allí hace día y medio, lograron materializar una acción terrorista en una madrugada. Esa acción terrorista destruyó un puente que comunica la parte norte del país con el sur del país. De inmediato se desplegó nuestro Ejército Nacional con el INVIES. Allí hay presencia de la fuerza pública. Y en este momento, desde ayer, llegaron los ingenieros militares y se está instalando un puente militar para contribuir a que se recupere el flujo. Sin embargo, desde el inicio se coordinó con el INVIES, con la Dirección de Tránsito y Transporte, para que se pudiera tomar una vía alterna que le permita al transporte de carga y pasajeros seguir hacia el país, y ese flujo de actividad para el transporte se mantiene. Señor Ministro de Defensa, volviendo a lo que ocurrió en Puerto Rondón, en el departamento de Arauca, estoy leyendo en redes sociales que se están preguntando si ya se pudo establecer si entre las 23 personas que murieron o que fueron neutralizadas, según el término que usted utiliza, hay menores de edad. ¿Ustedes pudieron corroborar si hay menores de edad o no? Las operaciones que desarrolla nuestra fuerza pública son operaciones en contra de campamentos de organizaciones criminales y terroristas, tal como es en las disidencias de las FARC. Ayer se estaban desarrollando los actos urgentes y será la medicina legal la que determine el sexo, la identidad y la edad de las personas que están allí ubicadas. Pero por supuesto es un campamento donde hay combatientes.
En Bogotá, volviendo al tema de esta amenaza del ELN, señor ministro, un consejo de seguridad, se tomaron algunas medidas por cuenta de la administración distrital, la policía y el ejército. ¿Qué sabe usted de la capital, de algunos puntos emblemáticos de pronto que puedan ser objeto de ataques del ELN en la capital de la República, o si se requiere más? Pues digo ejército, por ejemplo, militarizar. En este momento nosotros tenemos desplegado en Bogotá pues toda la capacidad de la Policía Metropolitana, adicionalmente un permanente apoyo de la Brigada 13 en toda la ciudad. La Brigada 13 siempre ha venido en los últimos años protegiendo los activos estratégicos, tales como las infraestructuras de Transmilenio, los patios talleres, las estaciones del mismo, lo mismo que algunos de los puntos emblemáticos, y allí ha habido siempre una participación de nuestro ejército. Se hace permanentemente algo que denominamos un C3T, que es un análisis de potenciales acciones terroristas, y frente a esas acciones, si hay algún tipo de alerta, siempre se despliegan mecanismos de protección de esos activos estratégicos y también para proteger a la sociedad. Ministro, muy buenos días. Lo que tiene que ver la zona de frontera del norte de Santander, aquí no solamente hay presencia del ELN, hay otros grupos armados. Usted siempre indica que desde territorio venezolano vienen organizando estas acciones terroristas, pero ¿cómo entrar a frenar una situación tan complicada, pese a operativo policía y ejército? Porque son constantes, no solamente el ELN, otros grupos armados que delinquen en la zona. En los momentos del norte de Santander son difíciles y desafiantes desde el punto de vista de seguridad, particularmente porque en Catatumbo tenemos la presencia de más de 40.000 hectáreas de cultivos ilícitos y unos megalaboratorios que hemos venido destruyendo, porque esa es la fuente fundamental que alimenta la violencia en Catatumbo, que permite que tanto las disidencias de las FARC, como el ELN, como un grupo que allí operaba los Pelusos, y el Clan del Golfo que quería entrar, se disputaran retos criminales en esa zona. Desde hace alrededor de 8 meses se crea el Comando Específico del Norte de Santander, 13.000 hombres desplegados que tienen el propósito de combatir esos grupos y también de quitarle la fuente de financiamiento, que es las rentas criminales. Hace un mes y medio se les desmontó al ELN una válvula que lleva más de 11 años, donde robaban gasolina, y eso les generaba ingresos como de 250.000 millones de pesos para el desarrollo de esas actividades terroristas y criminales, lo mismo que dos los megalaboratorios de cocaína que tenían allí. ¿Qué hemos buscado hacer? Golpear particularmente las estructuras, buscar contener el paso de los grupos de un lado a otro. Para eso se han identificado más de 20 pasos ilegales en donde tienen desplegado la fuerza pública, y recientemente se tomó la decisión también de entrar a operar sobre el río Catatumbo con botes de bajo calado de nuestra Armada Nacional para evitar ese flujo que estaba sucediendo a través del río. Tenemos desafíos enormes en norte de Santander debido a este negocio de narcotráfico, pero allí venimos operando, allí es donde más fortaleza han buscado obtener a partir de esas rentas criminales, pero todos los días despliega nuestra fuerza pública operaciones. De hecho, ayer se hicieron varias capturas de algunos de los más significativos representantes de las disidencias de la FARC que están a este lado, porque desafortunadamente lo que hacen estas disidencias es, o el ELN como cabezas, se van al otro lado de la frontera, planean ataques, sí, entran y salen. Todos los ataques que desafortunadamente han materializado, como el de la Brigada 30, o como es el caso del atentado al presidente, se han logrado capturar y judicializar gracias al trabajo de nuestra fuerza pública, y todos los días seguimos buscando tener colaboración de la ciudadanía para que con información podamos actuar en contra de estos grupos criminales. Ministro, fue usted al departamento del Chocó y le queremos preguntar desde aquí, desde la ciudad de Medellín, porque es uno de los departamentos que preocupa en esas alteraciones del orden público. Allí hay un despliegue en las vías, pero muchas de las localidades han tenido durante esta semana ese temor por las amenazas del ELN. También en el municipio del Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, cerraron el comercio ayer, los estudiantes no están yendo. ¿Qué decirle a la gente que está preocupada en esas comunidades, tanto del Chocó como del departamento de Antioquia? Un mensaje para todos los colombianos. Tenemos hoy el Plan Democracia, 240.000 hombres entre ejército y policía desplegados a nivel nacional con el fin de dar garantías y seguridad a los colombianos para que puedan votar libremente, y comienzan ese proceso también, la protección de vías, la protección de cabeceras municipales y llegar a los 12.000 puestos de votación. En el caso de Chocó, lo que identificamos en el Consejo de Seguridad es que esta participación y esta acción del ELN se ha concentrado sobre todo por el Bajo Audó y Medio Audó, sobre los ríos San Juan especialmente. Allí hay un despliegue de la Fuerza Naval del Pacífico con Infantería de Marina y nuestro Ejército Nacional, la 7ª División. Hay mucho temor que se mueve en las redes sociales, desafortunadamente,
Por eso, inclusive en Buenaventura, nos reunimos con todos los de cabotaje, que son los que llevan alimentos desde Buenaventura hasta hacia los diferentes municipios del Chocó para darles tranquilidad que pudieran salir. Allí se identificó que había una empresa que era la que más preocupación tenía, inclusive se destinaron botes de apoyo de guardacostas de nuestra Armada para que los pudieran acompañar y darles tranquilidad. Además, señalarles que todos los mecanismos de protección que tiene inclusive el Ministerio de Transporte para aquellos que hagan transporte terrestre o fluvial con pólizas antiterrorismo que los cubren, puedan desarrollar su actividad. Lo que pasa es que un mensaje de WhatsApp genera mucho temor, por eso lo importante es que vean a nuestra fuerza pública operando, que sientan confianza. Allí inclusive, por ejemplo, en el caso de Chocó, están desplegados una unidad de 120 hombres en la vía para salir de Quibdó hacia Medellín y de casi 220 para salir desde Quibdó hasta Pereira con una unidad especial de reacción de la Dirección de Tránsito para contribuir a que el transporte pueda fluir por esa vía. Señor ministro, dos preguntas finales para el ministro de Defensa Diego Molano y tienen que ver con la noticia del momento en el mundo, Rusia-Ucrania. Para que haya absoluta claridad, señor ministro, ¿Colombia va a enviar tropas a Ucrania? Es que eso es como usted estaba mencionando ahora, mensajes de WhatsApp, mensajes en redes sociales, a veces muchas cosas que se dicen se convierten en noticia, arman un revuelo y uno se queda sin saber realmente de dónde salió una información y si es cierta o no. ¿Colombia va a enviar tropas con la OTAN para este conflicto? Juan Manuel, Colombia es socio global de la OTAN, es un estatus especial que solo tiene Colombia en América Latina gracias a las calidades, a la historia, a la trayectoria, a las capacidades operativas de nuestras fuerzas militares. Y eso de Colombia se tiene que sentir orgulloso. Sin embargo, ese estatus de socio global lo que significa es que trabajamos aliado como socio global de la OTAN en temas de entrenamiento, en temas de interoperabilidad, en temas de estándares, en temas de intercambio de asistencia técnica, pero de ninguna manera en operaciones militares. Ministro, la OTAN ha señalado varias veces que no va a enviar tropas a Ucrania, que las enviaría a los países miembros de la Alianza Atlántica que están en la frontera con Ucrania. Pero en lo que usted acaba de decir en el caso colombiano, que simplemente que no se enviarán tropas, sino que habrá un asunto de cooperación militar, ¿eso en qué consiste, ese tipo de cooperación, en caso de que la OTAN le pida a Colombia que meta el hombro, por decirlo de alguna manera? ¿Eso en qué se traduciría exactamente? Recientemente, para el caso de Colombia, a nosotros recibimos entrenamiento, formación por parte de los países aliados de la OTAN en diferentes actividades a nivel de Fuerza Aérea, a nivel de la Armada Nacional, capacitación, entrenamiento e intercambio de información. En el caso del último acuerdo que firmamos con la OTAN, especialmente se está haciendo énfasis en poder intercambiar las capacidades y conocimiento que tiene Colombia en desminado humanitario, pues debido a la trayectoria que tiene nuestros grupos desminados en Colombia. Ministro Diego Molano, gracias por acompañarnos a esta hora. Buen día. Manuel, muchas gracias, un saludo. Es el ministro de Defensa, Diego Molano, a propósito de dos de los temas del momento en materia informativa, lo que ocurre en Colombia en materia de orden público y lo que está ocurriendo en el mundo con este ataque de Rusia a Ucrania. Recuerda el ministro de Defensa que hay 240.000 hombres desplegados en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad en el país con esta amenaza del ELN, y ha recordado que en el caso de Puerto Rondón fueron neutralizados, dice él, es decir, murieron 23 integrantes de las disidencias de las FARC que eran responsables, entre otras cosas, del atentado en Saravena de hace unas semanas, que habían desarrollado acciones de narcotráfico y asesinato. Ha dicho que fue un ataque a un campamento y que será medicina legal la que determine si había menores de edad o no en dicho campamento. Y en relación con la noticia del momento, Rusia-Ucrania, ha dicho que Colombia es un socio global de la OTAN, tiene un estatus especial, pero no participa en operaciones militares, participa en tareas de capacitación y entrenamiento e intercambio de información. No obstante, el presidente Iván Duque, a propósito de todo lo que está ocurriendo, había dicho en las últimas horas que ante la presencia de tropas rusas en Venezuela, Colombia tiene el ojo abierto.